Ramira estaba en su casa con lágrimas en los ojos. No tenía ganas de ir a la escuela porque sentía un fuerte malestar estomacal. A pesar de lo mal que se sentía, no encontraba el valor para explicarle a su madre que no quería asistir ese día. Su mamá, al notar su expresión, se le acercó con ternura y le preguntó qué le pasaba. «Ramira, ¿por qué estás llorando?» «No quiero ir hoy, me duele mucho la panza», respondió ella, entre sollozos. Su madre, preocupada, le dijo que no podía seguir faltando tanto, ya que eso podía perjudicar sus estudios. Ramira, aún con lágrimas, le suplicó que por favor le permitiera quedarse en casa solo por ese día, prometiendo que no volvería a faltar. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera su madre, era que Ramira escondía un secreto que cambiaría su vida para siempre. Queridos amigos, lo que vivió esta niña fue algo totalmente inesperado. Una experiencia que nos deja una enseñanza importante, especialmente para quienes tienen hijos pequeños o hermanos en edad escolar. Esta historia real merece ser escuchada con atención hasta el final. Ramira era la única hija de su familia. Estudiaba en una institución reconocida en los Estados Unidos. Durante el tiempo que pasó allí, comenzó a desarrollar una relación de confianza con uno de sus profesores, quien solía regalarle dulces y helados. Ella disfrutaba esos momentos y los compartía con entusiasmo. En casa, sus padres lo veían como algo inocente, sin imaginar que detrás de esa conexión aparentemente inofensiva se escondían situaciones que cambiarían todo. Todos los días, su madre la llevaba al colegio y la esperaba a la salida. Pero un día, al llegar a buscarla, se encontró con que Ramira no estaba. Los otros chicos ya se iban con sus familias, pero ella no aparecía. Su madre, confundida, esperó con preocupación. En ese momento, uno de los profesores se le acercó y le preguntó si esperaba a alguien. Ella respondió que sí, que estaba esperando a su hija. Fue entonces cuando el profesor le dijo que Ramira había salido con otro docente. La madre, sorprendida, preguntó por qué su hija se había ido, si aún no había llegado nadie de su familia. Pasaron unos minutos, y finalmente Ramira regresó junto al profesor. La madre, un poco alterada, preguntó si la habían llevado a algún lugar. El docente le explicó que solo la había llevado a una tienda cercana para comprarle un helado. Luego de eso, entablaron una conversación más larga, en la que la madre notó que el profesor parecía una persona amable y preocupada por su hija. Con confianza, la madre le extendió una invitación a su casa para otro día. El profesor aceptó, aunque dijo que no podía ir en ese momento. Después de la charla, madre e hija regresaron a casa, sin saber que aquello era solo el comienzo de algo mucho más complejo. Al llegar a casa, la madre no pudo evitar seguir sintiéndose inquieta. Le preguntó a Ramira qué habían hecho exactamente cuando salió con el profesor. La niña, con naturalidad, respondió: «Fuimos a una tienda cerca de la escuela. Me compró un helado. Él siempre me compra dulces, chocolates y a veces jugo. Pero no lo hace con las otras chicas de la clase, solo conmigo. También me cuida mucho». Estas palabras dejaron a su madre con una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Por qué un maestro prestaba tanta atención exclusivamente a su hija? ¿Qué lo motivaba realmente? ¿Era solo un gesto de cariño inocente, o había algo más detrás? Mientras caminaban rumbo a casa, la madre no dejaba de pensar en ello. Al llegar, tomó una decisión. Necesitaba hablar con su esposo cuanto antes. Lo llamó por teléfono y le pidió que regresara temprano esa noche. Había algo que necesitaban discutir en privado. Cuando el padre de Ramira llegó, ella lo llevó al jardín delantero, lejos de oídos curiosos. El ambiente era tenso. «¿Qué ocurre?», preguntó él. «Dijiste que era urgente». «Hay algo que me tiene incómoda», respondió ella. «Es sobre el maestro de Ramira. Frank, me he dado cuenta de que le presta demasiada atención. Le compra golosinas, jugo, y la trata de un modo especial. No lo hace con los demás alumnos. No puedo evitar preguntarme por qué». El padre la escuchaba con atención, pero trató de restarle importancia. Tal vez es solo un maestro amable. No hay por qué pensar mal. Puede que simplemente le tenga cariño. «Es que no lo sé», dijo la madre con el ceño fruncido. «Como madre, me preocupa. No podemos confiar completamente en nadie. Hay que estar atentos, porque nunca se sabe qué hay en la mente de otra persona». El padre guardó silencio por un momento. Aunque intentaba mantener la calma, también comprendía la inquietud de su esposa. Sin embargo, recordó que Fran tenía buena reputación, y él mismo había hablado con él un par de veces. Su impresión siempre había sido positiva.
No estás del todo equivocada, respondió al fin. Pero Frank parece una buena persona. De hecho, estaba pensando, ¿y si le pedimos que le dé clases particulares a Ramira en casa? Si de verdad le importa tanto su educación, quizás podría ayudarla también fuera del aula. Estoy dispuesto a pagarle bien. La madre, aún con dudas, asintió lentamente. No estaba convencida del todo, pero decidió darle una oportunidad a la idea. Al día siguiente, iría a hablar con el profesor para ver si aceptaba. Lo que no sabían era que, al abrir esa puerta, estaban a punto de adentrarse en una situación que pondría a prueba su confianza, sus decisiones y el destino de su hija. La madre de Ramira pensaba que, con el apoyo adecuado, su hija podría avanzar mucho en sus estudios. Creía firmemente que si alguien con experiencia la guiaba de cerca en casa, su rendimiento mejoraría notablemente. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para comenzar el día, ella también se alistaba con rapidez. Sabía que ya era hora de llevar a Ramira a la escuela. La llamó desde la cocina con tono apurado. «Ramira, apúrate. Ya casi estoy lista. Tenemos que irnos». Luego de que ambas terminaran de vestirse y tomar el desayuno, salieron directamente rumbo a la escuela. Al llegar, la madre de Ramira fue a buscar al profesor Frank, decidida a plantearle su propuesta. «Señor Frank», le dijo con amabilidad, «quería preguntarle algo. Mi esposo y yo pensamos que sería muy beneficioso que usted pudiera enseñarle a Ramira en casa, de forma privada. Si está de acuerdo, puede comenzar desde mañana por la tarde. Mi esposo está dispuesto a pagarle mensualmente lo que considere justo. Sabemos que usted cuida mucho de nuestra hija y creemos que podría ayudarla a desarrollar todo su potencial». El profesor escuchó en silencio, luego sonrió levemente. «Claro, estaré encantado de ayudar. Iré a su casa mañana a la tarde y comenzaré con las clases particulares. Estoy seguro de que Ramira progresará rápidamente». Estas palabras llenaron de alivio a la madre de Ramira. Le agradeció con una sonrisa y dijo: «Perfecto, señor. Entonces iré a casa por ahora y regresaré más tarde a buscar a Ramira cuando termine la escuela. Lo estaremos esperando mañana para comenzar». Con esa respuesta positiva, la madre se retiró de la escuela, sintiendo que había tomado una decisión importante para el futuro de su hija, sin imaginar las consecuencias que esta elección traería consigo. Finalmente, el señor Frank intentó calmar las dudas de la madre de Ramira con una sonrisa tranquila. «No se preocupe por eso. Mañana estaré en su casa y comenzaré a darle clases particulares a Ramira». Con esas palabras, la madre de Ramira se despidió y regresó a casa. Ya al mediodía, cuando su esposo llegó para almorzar, hablaron sobre lo ocurrido. «Hoy hablé con el señor Frank», le dijo mientras servía la comida. «Aceptó ser el tutor de Ramira. Mañana por la tarde empezará con las clases particulares». El padre asintió con satisfacción. «Muy bien. Si Ramira estudia con él, seguramente logrará grandes cosas. Es una chica muy inteligente. Tiene potencial de ser de las mejores en su escuela». Ambos compartían la misma ilusión: ver a su hija cumplir todos los sueños que como padres guardaban en su corazón. Después de almorzar, el padre de Ramira se levantó. Como empresario y dueño de un prestigioso restaurante en la ciudad, tenía responsabilidades que atender. Se despidió de su esposa y salió hacia el local. Pasado un rato, la jornada escolar llegaba a su fin. La madre de Ramira se apresuró a llegar a la escuela. Al llegar, vio a varios padres esperando fuera mientras los estudiantes comenzaban a salir. Pero algo no estaba bien. Miró de un lado al otro, esperando ver a su hija entre los grupos que se dispersaban, pero Ramira no aparecía. Sintió como una inquietud crecía en su pecho. ¿Dónde estaba? Y entonces la vio. Ramira venía caminando, de la mano del señor Frank. En la otra mano, sostenía un vaso con jugo de frutas. La madre frunció ligeramente el ceño, aún sin entender. Cuando se acercaron, preguntó con un tono lo más sereno posible: «¿Dónde estaban?». Frank respondió con naturalidad. Ramira insistía en que quería un jugo, así que la llevé a una tienda cercana para comprarle uno. La madre lo miró por un instante, luego asintió. «Está bien, gracias. Por cierto, ¿recuerda lo que hablamos para mañana?». El maestro sonrió suavemente. «Claro que sí. Mañana iré a su casa por la tarde». «Perfecto», dijo la madre, esbozando una sonrisa algo forzada. Luego tomó la mano de Ramira y caminaron juntas a casa. Esa noche, ya en el jardín delantero, madre e hija se sentaron a conversar.
El cielo se teñía de naranja y las sombras se alargaban lentamente. El ambiente parecía tranquilo, pero algo latente comenzaba a agitarse en el fondo del corazón de la madre. Y fue en ese instante, cuando una pequeña frase, salida de los labios inocentes de Ramira, cambió todo. Ramira se acercó a su madre con una gran sonrisa y le dijo: «Mamá, ¿sabías que el señor Frank me cuida todos los días después de la escuela? Me acompaña a la tienda y siempre me compra un jugo». La madre, asintiendo con tranquilidad, respondió: «Sí, lo sé. Por eso he decidido que, desde mañana, él será tu tutor privado. Vendrá cada noche para ayudarte con tus estudios en casa». Al oír esto, Ramira no pudo contener su entusiasmo. «Qué buena decisión, mamá. El señor Frank es una persona muy amable y siempre se preocupa por mí». Así fue como cada tarde, Ramira y su nuevo tutor se sentaban a estudiar en una habitación tranquila, mientras su madre se ocupaba de las tareas del hogar. Las clases se daban con regularidad durante una hora, y los días transcurrían sin sobresaltos. Pero una mañana, todo cambió. Ramira comenzó a quejarse de un dolor abdominal muy fuerte. «Mamá, me duele mucho el estómago», decía entre lágrimas. «Siento que algo no está bien». Su madre notó que el abdomen de Ramira estaba visiblemente inflamado, lo que la preocupó profundamente. «Por favor, mamá, tráeme algo para este dolor. No lo soporto», suplicaba la niña. Alarmada, la madre la llevó de inmediato a una clínica cercana. Pensando que era mejor que una médica atendiera a su hija, buscó hasta dar con una especialista reconocida. Al llegar, explicó la situación. «Mi hija se ha quejado de un fuerte dolor abdominal desde esta mañana. Su vientre está hinchado y no sé qué puede estar causándolo». La doctora la examinó con atención, observó la hinchazón y le dijo a la madre: «Necesitamos hacerle una ecografía para entender qué está sucediendo internamente». Al escuchar esto, Ramira se quedó en silencio, confundida y nerviosa, sin entender del todo por qué necesitaba ese estudio. Su madre, sin dudarlo, insistió: «Por favor, hágalo cuanto antes. No soporto verla sufrir. Es nuestra única hija. Llegó después de años de espera. La amamos profundamente». Ramira no dejaba de llorar. El dolor en su abdomen era insoportable, y su madre, desesperada, le rogó al personal médico que no demoraran más. «Por favor, actúen de inmediato. Necesito saber qué le está pasando a mi hija». La médica asintió con seriedad y ordenó que llevaran a Ramira a realizarle una ecografía. En la sala, la recostaron suavemente sobre una camilla, y la especialista comenzó el estudio, observando cada imagen en la pantalla con suma atención. De pronto, algo cambió. El rostro de la doctora pasó de la concentración al asombro. Su mirada se quedó fija en el monitor, luego giró lentamente hacia el vientre de la niña, visiblemente alterada. Ramira, notando la tensión, empezó a hacer preguntas una tras otra. «¿Qué tengo? ¿Por qué me duele tanto? ¿Está todo bien?». Pero la doctora no respondió. En cambio, pidió hablar a solas con la madre. «Señora, necesito comentarle algo en privado. Es una situación muy delicada». Con el corazón en la garganta, la madre de Ramira la siguió a otra sala. La doctora, aún visiblemente impactada, le dijo: «Antes de continuar, necesito saber si está preparada para escuchar algo que podría ser muy difícil de aceptar». «¿Qué quiere decir? ¿Mi hija tiene una enfermedad?», preguntó la madre, cada vez más angustiada. La doctora negó con la cabeza. «No se trata de una enfermedad, pero lo que voy a decirle es algo para lo que, sinceramente, ninguna madre está lista». Temblando, la mujer le suplicó que hablara sin rodeos. Entonces, la doctora comenzó a hacerle algunas preguntas. «¿Cuántos años tiene su hija?». «Solo tiene 10», respondió la madre con voz quebrada. «¿Viven otras personas con ustedes, además de usted y su esposo?». «No, solo nosotros 3. No hay nadie más». La médica insistió. «¿Su hija pasa tiempo fuera de casa? ¿Visita a alguien con frecuencia? ¿Tiene algún adulto cercano con quien comparta tiempo?». La madre, ahora muy confundida, respondió que no. No tiene amigos varones ni sale a jugar con otras personas. Siempre está en casa. Con voz pausada, la doctora le explicó: «Le hago estas preguntas porque están directamente relacionadas con la causa del dolor de su hija. Lo que revela la ecografía es que ella está esperando un bebé». Un silencio absoluto llenó la sala. La madre quedó paralizada. «Debe haber un error», dijo en voz baja. «Mi hija tiene solo 10 años. No es posible». La doctora se mantuvo serena.
Entiendo que esto sea difícil de aceptar, pero los resultados son claros. Su hija está en una etapa temprana de gestación. La madre no podía encontrar palabras. Todo giraba en su mente mientras intentaba comprender lo que acababa de escuchar. La doctora concluyó con delicadeza. Es por eso que necesitaba conocer más sobre su entorno. No puedo decirle con certeza qué ocurrió, pero sí puedo asegurarle que esto no fue un hecho aislado. Es fundamental que ahora se tomen medidas para protegerla y esclarecer lo sucedido. La madre de Ramira no podía aceptar lo que acababa de escuchar. Se aferraba a la esperanza de que todo fuera un error. Pero cuando la doctora le mostró el informe completo de la ecografía, con todas las pruebas médicas frente a ella, ya no había margen para la duda. Confundida, con lágrimas en los ojos, la mujer preguntó: «No entiendo nada. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Hay alguna forma de resolverlo? ¿Es posible interrumpir el embarazo?» La médica bajó la mirada y respondió con seriedad: «En este momento, cualquier intento de interrupción sería peligroso. El feto tiene ya más de 4 meses de gestación. Es demasiado tarde para un procedimiento seguro. Lo mejor ahora es proteger la salud de su hija y acompañarla de cerca durante todo el proceso». La madre, temblando, le pidió orientación. «¿Qué debo hacer para cuidar de ella? ¿Cómo la ayudo?». La doctora le explicó con calma: «Necesita alimentación rica en nutrientes, descanso, atención médica regular y algo muy importante, conversación. Hablen con calma. Trate de saber lo que pasó, sin presionarla, sin enojo. Ella necesita sentirse segura. Tarde o temprano, le dirá la verdad». Le recetó algunos medicamentos suaves y agregó: «Llévala a casa. Vigílala con cariño y asegúrate de que tome todo como le indico». De regreso a casa, la madre de Ramira intentó mantenerse fuerte. Pero apenas cruzaron la puerta, su hija, aún con la inocencia de una niña, comenzó a hacer preguntas. «¿Qué me pasa, mamá? ¿Por qué tomo tanta medicina? ¿Qué dijo la doctora? ¿Estoy enferma?». Su madre la miró con ternura, conteniendo las lágrimas. «No, hija, no es una enfermedad, pero hay algo que debo explicarte con mucho cuidado». Ramira la miró con los ojos grandes y ansiosos. «¿Qué es, mamá? Por favor, dime». La madre respiró hondo y comenzó: «Ramira, ¿eres amiga de algún niño? ¿Has pasado tiempo a solas con alguien?». Ella frunció el ceño, confundida. «No. ¿Por qué me preguntas eso?». Hubo un silencio breve, cargado de tensión, hasta que finalmente su madre, en voz muy baja, le dijo: «Necesito saber si algo extraño te pasó, algo que tal vez no me contaste, porque estás embarazada». Ramira quedó congelada. Sus ojos se llenaron de sorpresa, miedo y confusión. «¿Qué?». «No, mamá, no bromees conmigo. Eso no puede ser verdad». Su voz temblaba. No entendía del todo lo que significaban esas palabras. No sabía cómo reaccionar. Su madre la abrazó, temblando también. En ese instante, las dos quedaron atrapadas en un momento que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Cómo podría estar embarazada?», susurró Ramira con voz temblorosa. «Solo tengo 10 años. Eso es absolutamente imposible». Su madre se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. «Lo sé, mi amor, también a nosotros nos parecía imposible. Ni siquiera la doctora podía creerlo al principio. Pero lo que ha pasado, ha pasado. Y la verdad es que sí estás embarazada». Le mostró el informe. Ramira lo tomó con manos temblorosas. Al leer las palabras escritas allí, su corazón comenzó a latir con fuerza. No entendía todos los términos médicos, pero había uno que no dejaba lugar a dudas: embarazo confirmado. Su mente se nubló. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «¿Por qué me pasa esto?», susurró. «No entiendo nada». Se quedó sentada allí, con la mirada perdida, atrapada entre el miedo y la confusión. No podía contarle esto a nadie. ¿Cómo iba a explicar algo que ni ella misma comprendía? Su madre, por su parte, estaba completamente angustiada. Había otra tormenta por enfrentar: contarle todo a su esposo. ¿Y si se enojaba? ¿Y si no lo entendía? ¿Y si la culpaba a ella? Pensó durante horas. El miedo la carcomía por dentro, pero también sabía que no podía ocultarlo por mucho tiempo. Si no lo decía ahora, su esposo lo descubriría más adelante, cuando ya fuera demasiado evidente. Y entonces respiró profundo y decidió hablar. Esa noche, cuando su esposo regresó a casa, lo llevó a una habitación aparte.
Le pidió que se sentara, y con voz temblorosa comenzó. Querido, tengo que contarte algo que nunca pensé que tendría que decirte. Algo que ni en la peor pesadilla habría imaginado. Y te ruego, no me culpes. Yo tampoco lo sabía. Nadie lo sabía. ¿Qué está pasando?, preguntó él, preocupado. Decime de una vez. ¿Qué es? Ella tragó saliva, mirándolo a los ojos. Es sobre Ramira. Él se tensó al instante. Nuestra hija está embarazada. El hombre la miró en completo silencio. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué estás diciendo? ¿Esto es una broma? No, respondió ella. Hoy la llevé al médico. Estaba llorando de dolor abdominal desde la mañana. La doctora, para descartar algo grave, le hizo una ecografía. Y allí lo vimos. El embarazo está confirmado. Tiene más de 4 meses. Le entregó el informe. Él lo leyó, y al igual que ella, quedó en shock. Ninguno podía explicarlo. Ninguno podía entender cómo había pasado algo así. Ambos estaban completamente desbordados por la situación. ¿Cómo podía ser? Ramira era una niña tranquila. No salía sola. No había mostrado señales de nada extraño. Y, sin embargo, ahí estaban, con una verdad imposible frente a sus ojos. Ahora solo quedaba una pregunta. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Ramira fue llamada nuevamente para enfrentarse a su padre. Al estar frente a él, comenzó a llorar. Su padre le preguntó con frustración, ¿cómo pudiste permitir que esto ocurriera? Ramira, con expresión de desconfianza, respondió, Padre, juro que no sé nada sobre esto. A pesar de los intentos de sus padres por interrogarla y encontrar una explicación, ella se quedó en silencio, repitiendo una y otra vez que realmente no tenía conocimiento de lo sucedido. En ese momento, la madre de Ramira sugirió que hablaran con la policía para que pudieran investigar el caso y descubrir la verdad detrás de lo que había ocurrido. Sin embargo, el padre de Ramira expresó sus dudas, temiendo que si involucraban a las autoridades, la noticia se difundiría rápidamente y su familia perdería el respeto ante la comunidad. La madre, preocupada por las posibles consecuencias de no tomar acción, insistió en que lo mejor sería pedir la ayuda de la policía. Si no lo haces ahora, podrías enfrentar un problema mucho mayor en el futuro. La verdad siempre termina saliendo a la luz, advirtió. Tras reflexionar sobre las palabras de su esposa, el padre de Ramira finalmente accedió a hablar con la policía y buscar la verdad. Actuando con determinación, el padre fue a la estación de policía. Al llegar, explicó detalladamente lo sucedido con su hija. Los oficiales, sorprendidos por la gravedad del caso, comenzaron de inmediato a investigar. La policía se dirigió a la escuela de Ramira para interrogar a todos los presentes, pero ninguno pudo ofrecer información relevante. Una maestra mencionó que Ramira mantenía una relación cercana con un profesor llamado Frank, sugiriendo que tal vez se podría ayudar en la investigación. La policía, entonces, contactó al señor Frank, quien, al ser interrogado, mostró señales de nerviosismo y miedo. Su comportamiento causó sospechas en los oficiales, que decidieron llevarla a la estación de policía. En el interrogatorio, Frank finalmente confesó que, diariamente, llevaba a Ramira a una tienda, le compraba jugos y chocolates, en los cuales mezclaba pastillas para dormir. Le daba estas bebidas cuando iba a su casa para darle clases particulares, y en ocasiones utilizaba jugo de frutas con las mismas pastillas. Tras hacerla dormir, aprovechaba para cometer actos inapropiados. Fue así como Ramira quedó embarazada a tan temprana edad. Al descubrir la verdad, la policía condenó a Frank a 14 años de prisión y le impuso una multa de 20 lakh de rupias. Además, se estableció que sería completamente responsable si el hijo de Ramira sufría algún daño durante el parto. Después de recibir la atención médica necesaria, Ramira llegó al hospital para dar a luz, rodeada de doctoras y con la presencia de muchos periodistas que cubrían la noticia. El incidente se volvió viral, convirtiéndose rápidamente en una lección para todos. La enseñanza era clara: nunca confiar ciegamente en nadie, ya que cualquiera puede hacerle daño a tu hijo. Es fundamental no dejar a los niños solos con otros. Este video busca crear conciencia y evitar que estos hechos se repitan. Se alienta a las personas a compartirlo y a tomar las lecciones de responsabilidad y precaución. Si te ha gustado el video, no dudes en darle un me gusta y suscribirte al canal para más historias como esta. Además, activa la campanita para recibir las actualizaciones de nuevos contenidos. Cuídate y mantente saludable.